mañana mis malos pensamientos son muchos los que tengo, no quiero estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Corazón. En nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. Adelante, Ender. Ender, el micrófono. Muy buenas noches, queridos feligreses de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Bucaramanga, y a todos aquellos que a través de este espacio siguen alimentando su fe y creando una conciencia crítica. Hoy vamos a tratar un tema de profunda actualidad y al mismo tiempo uno de los más hermosos que en estos momentos tiene la Iglesia. Es el último documento, la última encíclica que ha publicado el Papa Francisco y que ha firmado precisamente en la tumba del santo cuyo nombre escogió para dirigir la Iglesia, Francisco de Asís. La encíclica se llama Fratelli Tutti, un término latino que significa todos hermanos, y está dirigida para fomentar la fraternidad y la amistad social. Hoy vamos a tener un conversatorio para dialogar sobre algunas nociones introductorias de este documento que, además de ser profundamente actual, también tiene una gran densidad y una gran riqueza, no solo para los católicos, sino para toda la humanidad, y como dice la introducción de cada encíclica, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Nos acompañan en este conversatorio dos ponentes que no tienen presentación porque son nuestros pastores, son los que dirigen nuestra comunidad y son aquellos con los que día a día los feligreses tienen contacto y reciben el acompañamiento pastoral y espiritual. Se tratan del padre Misael Mesa, nuestro párroco, y del padre Enrique Delgado, el vicario parroquial. Padre Misael, padre Enrique, bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros este espacio y al mismo tiempo querer dialogar sobre este documento tan importante, tan actual, que toca nuestra realidad no solo mundial, sino también la realidad de la sociedad colombiana. Bienvenidos, les cedo el espacio para que saluden a los feligreses y nos den una breve impresión sobre el documento que vamos a exponer. Muchísimas gracias, Ender, y gracias por este espacio que hemos podido generar para nuestra formación y crecimiento acerca de este documento del Papa, que realmente recoge en ese documento, yo diría, su sapiente magisterio en lo que ya lleva de Papa más de 7 años. Creo que la primera impresión que me deja este documento es realmente un sentimiento de una gran alegría de tener un Papa que está buscando llegar a toda la humanidad, haciendo así presente lo que llama una iglesia católica. La iglesia católica, como lo define él en alguna parte de su documento, es católica porque busca encarnarse en cada rincón de la humanidad y quiere llegar a todo hombre y mujer de buena voluntad. No se ciñe
o no se restringe únicamente a los cristianos de fe católica, ¿no? A todo hombre y mujer que en la tierra realmente se preocupe por una convivencia mejor entre todos los seres humanos, sin importar sus credos religiosos, sin importar su procedencia a nivel de un lugar geográfico del mundo, sin importar sus militancias políticas. Es un compromiso por construir humanidad. Yo creo que es algo que me ha impresionado mucho de este documento, y aunque él lo dice explícitamente en esta encíclica, pues que él lo inspira realmente el Evangelio y la persona de Jesucristo, quiere que este mensaje llegue a cada corazón. La primera impresión que yo digo es: tenemos un Papa que tiene una visión universal y que nos invita a nosotros también a tener también esa mirada universal. Gracias, Padre Misael. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes, muy buenas noches para todos los fieles de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús que nos están siguiendo en estos momentos, en este conversatorio que estamos teniendo sobre la encíclica del Papa, pero también bienvenidos y un saludo cordial y brazos abiertos para aquellas personas que son de otras parroquias o que nos están viendo desde otros países, porque pues por las familias, los amigos reciben como las invitaciones de la parroquia para que participen. Muy buenas noches, bienvenidos para todos, y espero que disfruten este momento, que no busca, como lo decía ya Ender, no busca dar una presentación exhaustiva de la encíclica en estos momentos, sino que pretende ser un abrebocas para que juntos empecemos a estudiar la encíclica semanalmente, con la participación de sacerdotes y laicos que hasta de pronto se van a animar a hacer la presentación de la encíclica. A mí la encíclica me llamó mucho la atención por lo siguiente. Una cosa que me llama la atención: el Papa Francisco como una persona que tiene los pies bien puestos en la tierra. Es una persona que está bien informada de la realidad social a nivel internacional, a nivel mundial. Es capaz en la encíclica de hacer una lectura muy interesante y crítica, no criticona, crítica, es decir, no superficial, sino hilando fino en muchos aspectos de lo que es la actualidad, de lo que son las tendencias extremistas y fanáticas que a nivel de posturas políticas, económicas, sociales, que se están dando en la humanidad, y que muestran con preocupación y con tristeza, al menos de parte del Papa, y haciendo un llamado a toda la humanidad de que tomemos conciencia de esta situación tan triste de desunión. Por ejemplo, el Papa Francisco muestra quita la venda sobre un aspecto interesante como los medios de comunicación, como el Internet, como las redes sociales, y dice, pues la humanidad actualmente se encuentra más cercana y conectada, pero no necesariamente más unida y fraterna, ¿cierto? Entonces, es uno de los aspectos que me impacta de la encíclica, que es una encíclica que no está hablando a toda la humanidad para cualquier época de la historia, sino que está hablando muy concretamente para lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad en general. Lo otro que me llama muchísimo la atención es que tiene una presentación y un desarrollo que es respetuoso de cualquier ser humano, donde no se busca violentar la conciencia de nadie hacia una tendencia religiosa, política, económica determinados, sino que le habla a toda la humanidad. Es una encíclica que puede ser leída por cualquier persona de cualquier religión, en cualquier región del mundo, y va como a hacer una motivación humana a lo que es la comunión, el encuentro, el soñar juntos un mundo distinto,
donde todos podamos ser seres humanos. Yo sí hago como la salvedad, pero los invito a todos los oyentes para que esto no los desestimule, sino por el contrario sea un aliciente para que la fe la juntemos con la acción social, la acción política, la acción económica, porque si tú vas a buscar la encíclica para buscar como textos piadosos, para buscar oracioncitas a la Virgen, para hablar de apariciones de Nuestra Señora, pues no es la encíclica, no es lo que, no te va a servir para eso. Pero buscas una lectura de fe aterrizada a la realidad, una lectura de fe crítica, humana, abierta, reflexiva, es una encíclica que vale la pena, porque yo creo que recoge muy bien algo que a veces no manejamos en la iglesia, que es la doctrina social de la iglesia. No todo es piedad, no todos son devociones, no todos son peregrinaciones o novenas. La iglesia también en su magisterio tiene toda una doctrina social y es muy interesante conocerla. Muchas gracias, Padre Enrique. Entonces, ya listos para darnos este banquetazo, vamos a zambullirnos en la presentación. Como muy bien dijo el Padre Enrique, es unas pinceladas porque es muy profundo, imposible. Se llevaría todo un año y más estudiarla a profundidad. Podrían hacerse tesis doctorales y harán tesis doctorales sobre la encíclica. Pero ahora intentamos más que profundizar, promover. Pero para promover hay que dar un poco a conocer. Entonces vamos a conocer la encíclica. Pido a Samuel colocar la primera diapositiva sobre un tema sumamente interesante y además cuestionante, impactante para el cristiano católico que vive su fe de una manera sacramental, que cada día, cada domingo en la Eucaristía, pues se encuentra con la palabra de Dios y que históricamente tiene una visión de la iglesia que puede ser sacudida, interpelada por el modo en que se presenta esta encíclica. Desde niño, como católico, fui formado sobre todo en la apologética, en la defensa de la fe, con aquella famosa frase de San Agustín: fuera de la iglesia no hay salvación. Pero el Papa Francisco comienza el documento de una manera, diría entre comillas, no ortodoxa, no tradicional, porque dice que le inspiró un líder religioso. Esta tradición, digamos así, que inaugura Francisco, la inició con la Laudato Si, haciendo referencia a un líder religioso que no era católico, el patriarca Bartolomé I. Pero ahora no solo hace referencia a un líder religioso que no es católico, es que es un líder religioso que no es cristiano, es una persona que no cree que Jesús sea el Salvador. Estamos hablando del gran imán Ahmad al-Tayeb, que es el que lidera el islamismo en Egipto. ¿Qué significa eso para nosotros como católicos, Padre Misael, Padre Enrique? ¿Qué quiere decir el Papa con ese gesto? Pues mira, hay que recordar que esta búsqueda de la Iglesia Católica, como tú lo dijiste, de no ser ya apologética, es decir, a defenderse ella misma como único centro de la verdad, sino bien llamada a construir con otros y con otras consensos comunes en un profundo respeto a la dignidad y valía de cada ser humano. Eso ya comenzó desde el Papa Pablo VI, hoy ya San Pablo VI. Estamos hablando de un Papa, y eso nos lo recordaba hace poco Javier Giraldo en el panel que tuvimos la semana antepasada. Él nos recordaba que el mismo Papa Pablo VI, cuando él fue elegido para continuar el Concilio Vaticano II, él fue el que inauguró en la Iglesia las jornadas mundiales de oración por la paz. Y eso lo inició él en enero de 1968. Luego el Papa San Juan Pablo II fue el primer Papa que visitó una sinagoga judía en Roma.
El Papa Francisco, antes de este encuentro con este venerable imán Ahmad Al-Tayeb, él ya había mostrado, siendo el arzobispo de Buenos Aires, una relación muy cercana con la comunidad judía en Argentina, y él hablaba de sus amigos los judíos, de sus amigos los rabinos. Bueno, entonces ahorita lo que tenemos con este encuentro, que por cierto los que lean la encíclica van a encontrar unas continuas referencias a ese documento que salió de este encuentro con este imán, con Ahmad Al-Tayeb, que se dio en febrero del año pasado. Y hay un documento que vale la pena, yo creo que estudiarlo a fondo, que se llama Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. O sea, la Iglesia va reconociendo que su rol en el mundo no es uniformar, sino ser una inspiradora de los auténticos valores que nos hacen humanos, y esto va muy en consonancia con lo que es nuestro credo. Nosotros en nuestro credo confesamos que Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Hablamos de que es verdadero hombre es porque aquel que nos muestra lo que nos hace plenamente humanos. Y cuando la Iglesia va reconociendo en cada ser humano lo que está llamado a ser en plenitud de humanidad, va descubriendo que en todos ya está presente esa acción divina en la historia. Y aquí hay una postura llamamos hoy día ecuménica, donde encontramos a Dios presente en cada persona, en cada cultura, en cada región, viendo cómo está allí presente el destello divino. Pero me parece a mí que hay otro elemento muy importante, y eso nos recuerda a nosotros lo que es el cristianismo. El cristianismo, por excelencia, y aquí lo defienden algunos eminentes teólogos, no es en sentido estricto una religión. El cristianismo está por encima de toda religión, porque el cristianismo lo que busca realmente es construir la humanidad en sentido pleno. La religión, en cualquier forma, es una institucionalización de una experiencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia Cristiana Católica, tenemos una institucionalidad de la experiencia de Dios que acontece en la persona de Jesús. Pero en Jesús, ¿qué encontramos? La revelación de Dios de lo que un hombre está llamado a ser en plenitud. Desde allí que este mensaje tiene una cabida en todo ser humano en el mundo, y nos implica a nosotros, como constructores de humanidad, poder aportar y reconocer lo que nos hace realmente humanos. Usted me parece que el Papa en eso es muy coherente con lo que es nuestra fe cristiana, donde no pretende ser apologética, ni mucho menos creerse el centro, obligando a los demás a plegarse a nuestro cuerpo doctrinal o nuestro cuerpo ritual, sino más bien ofreciendo, ¿no?, a todo hombre y mujer lo que realmente nos hace personas en el sentido pleno de la palabra. Y yo sí creo que esa pregunta para todos es válida. Yo creo que no hay ningún ser humano en esta tierra que no se haga la pregunta: oiga, ¿cómo seré yo como ser humano y cómo estoy llamado a ser como ser humano pleno? Pleno. Y es donde viene nuestra propuesta, que siempre es una propuesta, nunca es una imposición, de cómo Jesús nos revela ese modo de ser humano en plenitud. Gracias, Padre. Padre Enrique, a la luz de este gesto del Papa, aquí en Colombia pues no tenemos una presencia histórica de una comunidad religiosa como la musulmana, pero sí hay otras comunidades religiosas históricas que no son cristianas. Y quiero hablar de esto porque en estos días me llegó un WhatsApp donde el alcalde de Medellín, se me olvida el nombre ahorita, pero el alcalde, yo recuerdo el nombre. Quintero, sí. Sí, Quintero. Él se reúne con unos indígenas. Y Daniel Quintero Calle. Daniel Quintero, exacto. Él se reúne con unos indígenas y se sientan en el piso, ponen como un mantel, un manto típico indígena. Y ahí los indígenas están haciendo como una ofrenda, como un rito. Entonces una persona muy católica y comprometida me mandó esa foto. Y en ella me decía: ¿qué va a pasar con Colombia si los mismos gobernantes están pactando con el diablo? Eso es una creencia común, que las religiones indígenas son brujería, ¿sí? Derivan directamente de algo que tiene que ver con Satanás. Estamos aquí en Colombia, donde no hay musulmanes, pero sí hay indígenas, como en la Sierra de Santa Marta, en La Guajira, en otros territorios de Colombia, que practican sus religiones. ¿Representan eso, Padre Enrique, una amenaza para la fe católica? ¿O qué dice para el cristiano estos ritos a la luz del gesto del Papa Francisco con el imán Tayeb? Bueno, miren,
En la parte introductoria de la encíclica, el Papa Francisco deja muy claro cuál es la finalidad de la encíclica y cuál es la tonalidad que le va a dar. Por ejemplo, en el numeral 6 de la encíclica dice: las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. También muestra algo muy interesante. En el numeral 1, 2 y 3, no, del 1 al 4, nos muestra algo muy interesante de San Francisco de Asís, ¿cierto? Que decía que San Francisco de Asís, para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, les escribía a ellos para proponerles una forma de vida con sabor a evangelio, ¿cierto? Más importante que normitas, que doctrinas, que posturas concretas de una u otra religión, es trascender eso hacia el evangelio. Y también nos muestra que fue algo muy, muy presente en San Francisco y hasta un poco revolucionario, su invitación a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Y que San Francisco declara: feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Y parece ser que el Papa Francisco hizo algo parecido a lo que hizo San Francisco de Asís. Dice en el numeral 3: hay un episodio de la vida de San Francisco que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir San Francisco, deseoso de abrazar a todos. Y nos habla más adelante en los numeritos como la actitud de San Francisco de no querer imponer un credo, sino establecer y crear unos puentes humanos, unos puentes humanos, movido él desde su fe. Bueno, ahora es muy interesante, eso ya es el capítulo 8 de la encíclica. El capítulo 8 de la encíclica, perdónenme, rápidamente yo busco el título. Capítulo 8 de la encíclica tiene por título: las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y él dice que en general todas las religiones del mundo, tienen un elemento de trascendencia que invita al hombre a trascender su inmediatez, de ponerse en contacto con un ser trascendente, pero que prácticamente todas las religiones invitan a la vivencia del amor, invitan como a la fraternidad, al respeto de la vida, al respeto de los derechos de las personas. Entonces, que una sana religión tiene esa tendencia a invitarnos a amar y a demostrar ese amor aceptando al distinto, aceptando al prójimo en términos generales. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que a veces la religión es manejada y manipulada y sufre desviaciones. El odio, la xenofobia, la exclusión de parte de la religión
muestra una desviación de la misma religión y que esas desviaciones no son originarias de la propia religión, sino son seres humanos concretos con sus intereses particulares los que desvían los mensajes básicos de la religión, y con esas desviaciones se generan guerras, odios, divisiones, fanatismos. Entonces, pues, ¿qué decirle a una persona que te manifestó eso a través del WhatsApp? Que lamentablemente está olvidando la parte esencial de nuestra fe cristiana, que es la de aceptar y reconocer que todos somos criaturas de Dios, que Dios nos ha creado a todos con igualdad de dignidad, de derechos, de deberes. Por tanto, todos somos hermanos, los cercanos, los lejanos, y todos hijos de Dios, y en todos está la presencia de Dios. Entonces, creo que cuando caemos en esas tendencias fanáticas, lamentablemente son personas que han recibido influencias por líderes religiosos que hasta de pronto desvían por determinados intereses particulares, desvían el mensaje del evangelio, y en lugar de ser ya entonces la fe cristiana católica una fe de comunión, una fe de apertura, una fe universal, empieza a ser una fe de unos pocos, de una fe de que excluye, una fe que discrimina, una fe que se vuelve prepotente y mira otras tendencias religiosas como del diablo y esas cosas exageradas que lo que generan es división, separación y no comunión, y destruyen algo propio de la fe, que es soñar un mundo juntos, y por el contrario genera aislamientos egoístas, miopes, que es lo que el Papa Francisco quiere mostrar en la encíclica. Eso es muy lindo de parte del Papa y será criticado. Póngale la firma que muchos cristianos católicos van a criticar al Papa Francisco por esta encíclica, por su postura de apertura y por mostrar que esas posturas de ciertos cristianos católicos o ciertos sectores de la Iglesia Cristiana Católica son posturas realmente manipuladas y erradas. Entonces, ahí sí yo diría eso, porque la encíclica es muy clara en mostrar que todas las religiones tienen algo de presencia de Dios en ellas, y prácticamente todas las religiones invitan a la vivencia del amor e invitan a la construcción de una humanidad, ¿cierto? De poder estar y compartir juntos. Así lo entendió San Francisco de Asís, ¿cierto? ¿Cómo entrar a dialogar? Ya con esto acabo. ¿Cómo entrar a dialogar? Entonces, uno, según el Papa Francisco, para poder entrar a dialogar con otras culturas, con otras religiones, se debe tener una identidad muy clara, muy firme, muy consolidada, ¿cierto? Es importante tener una identidad cristiana formada, educada, bien establecida, pero capaz de entrar en diálogo, en apertura con otras culturas. ¿Para qué? Para también aprender y descubrir los rastros de Dios en esas otras culturas y religiones. Entonces, es más lo que nos une que lo que nos desune, y tenemos que empezar no a generar esas divisiones y decir, esto es del diablo, esto es satánico, el Papa tiene sus tendencias, él es el antipapa que va a destruir la iglesia y va a destruir la fe. No, sino creo que realmente el Papa Francisco quiere que la Iglesia Cristiana Católica sea una iglesia con una identidad fuerte, con una identidad clara,
con los pies bien puestos en el Evangelio y lanzados en un diálogo respetuoso, sincero, que lleve a una unidad en torno al sueño, a un sueño amplio y común como es un mundo unido, un mundo feliz, un mundo donde todos puedan vivir como hijos e hijas de Dios. Eso sería como lo que yo compartiría, ¿no? Sí, yo quisiera agregar una cosa muy sencilla, y es que cuando hablamos de religión estamos hablando de una experiencia de amor que está a la base de una religión. Si hay brujería, si hay superstición, si hay algún tipo de fanatismo, ahí no estamos nosotros en una experiencia religiosa. Estamos hablando de una experiencia humana que radicaliza miedos, ansiedades, inseguridades, o por el contrario, deseos de control y dominio de lo que existe naturalmente. Para que haya religión se requiere una experiencia, ya como lo ha dicho ahorita el padre Quique, de trascendencia. O sea, yo me abro a un ser trascendente al cual yo me entrego por una experiencia de amor. Si hay brujería, lo que hay es un deseo de manipular y de controlar, ¿no? Esas fuerzas que yo quisiera de alguna manera controlar, pero ya no me mueve el amor, ni tampoco una trascendencia en cuanto que yo me abra a un ser trascendente, sino que yo me erijo en un ser trascendente que quiere ser el mismo controlador de lo que existe a mi alrededor. Entonces, eso ya no es religión, es otra cosa muy distinta. Y toda religión siempre aporta elementos muy bellos que hay que aprender a conocer, siempre, toda, porque en todo ser humano hay destello de la divinidad. Por ejemplo, nos decía Álvaro Pardo hace 8 días en la charla que nos dio acerca del páramo de Santurbán. Él conoció una experiencia muy hermosa en una región remota, aquí en la geografía nacional, donde había una cultura muy influenciada por las tradiciones indígenas, donde la tierra se le respetaba, se le cuidaba, se le dejaba descansar, se compartía. Hay una experiencia de vida humana que sin duda está muy ligada a una experiencia de Dios en ellos, donde encuentran en el amor al Señor, el amor a la creación, el amor entre sí, una expresión que es muy coherente de lo que es una experiencia de amor. Entonces yo creo que sí hay que distinguir lo que llamaríamos la religión como tal, basada en una experiencia de amor, y otra cosa es toda tendencia a manipular, controlar, usufructuar, hacer daño, destruir a otros, que eso ya no es religión. Eso ya no es religión. Gracias. Sí. Ender, déjame compartir un poquito el numeral 282 y el numeral 284 de la encíclica que tiene que ver con las religiones. En el 282 dice: los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestra fuente para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestra doctrina, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Eso que ya te compartió este hombre con todo respeto, y espero que si la persona está participando de este encuentro no se sienta ofendida, pero eso ya es una deformación en su fe cristiana católica. Y en el 284 dice: los intermediarios a nivel de la religión, los intermediarios de la religión buscan agrandar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, estoy equivocado. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes, pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Solamente eso. Muchas gracias, Padre Enrique. El Padre Misael y el Padre Enrique han hablado de apertura. El documento comienza con una apertura simbólica. Y precisamente Francisco, en el primer capítulo, Samuel, si nos pone la diapositiva, en el primer capítulo
va a tratar de las sombras que se proyectan sobre la humanidad del mundo que se cierra. Es decir, cuando hay apertura, hay construcción de fraternidad. Cuando no hay apertura y el mundo es se mira el ombligo, como él diría alguna vez de la iglesia, es autorreferencialista, suceden una serie de sombras que destruyen a la humanidad. Sombras como el rechazar al migrante. Aquí tenemos una fotografía de hace algunos años que conmocionó a la humanidad, pero fue una conmoción momentánea porque ya nos olvidamos de ello. Un niño que iba en una patera en esos barquitos de madera desechables que construyen para cruzar el Mediterráneo y muere. Y el niño está ahí ahogado porque hay unas fronteras cerradas que no tienen en cuenta la dignidad humana. Vemos las fotos de migrantes venezolanos de mi pueblo caminando. Vemos aquí tan terrible, una persona siendo sepultada víctima del COVID-19. Muchos han muerto, sobre todo ancianos. En países tan adelantados en tecnología como Europa, hay una cantidad elevadísima de ancianos que han fallecido a veces porque no se les ha brindado el cuidado necesario y porque aplicamos la cultura del descarte. Ya no produce para la sociedad, puede morir porque no lo necesitamos. También el Papa al final va a hablar de esperanzas que permiten superar estas sombras. Pero yo quiero leer un pequeño fragmento del apartado 15 del capítulo 1 y aplicarlo a la realidad colombiana sobre estas sombras que produce un mundo cerrado. El texto dice así: hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. En esta situación, la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Creo que el Papa Francisco, cuando estaba escribiendo esto, pensaba en América Latina, porque el diálogo, digamos, la campaña de los políticos en América Latina, en Colombia, en Venezuela, en todos los países a los que miremos en nuestra región, está orientada no a presentar un proyecto de país, sino a descalificar al otro con ataques a su humanidad, lo que llamamos falacias ad hominem, ¿sí? No mostrando un proyecto de país, sino destruyendo a la otra persona, porque lo que les interesa no es el beneficio de la ciudadanía, sino ganar el rédito electoral, ganar unas elecciones a corto plazo. Eso es un mal que está afectando a Colombia. Padre Misael, Padre Enrique, ¿qué podría o qué ha propuesto la Iglesia en medio de esta avalancha de marketing electoral donde lo que importa es ganar las elecciones y no construir un mejor país? ¿Qué ha aportado la Iglesia en los últimos años, el Papa con su visita? ¿En qué procesos ha acompañado a la Iglesia? Que piensen a futuro, no en el rédito inmediato que pueda obtener un político, sino a futuro lo que pueda recibir la sociedad colombiana. Sí, lo que tú mencionas no es solamente América Latina, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, lo estamos viendo ahora, lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, lo que está pasando en lo que es el conflicto de Rusia, lo que es actual Rusia y sus los antiguos países que sean parte de la Unión Soviética, ¿sí? O sea, eso lo vemos nosotros presente en este mundo. Y bueno, y aquí creo que el Papa en ese primer capítulo, si hay algo que nos invita a revisar de verdad seriamente, tanto en este ámbito de lo político, como en este ámbito de lo económico, como en este ámbito de lo informático y lo digital, es cómo se exacerba el miedo, cómo se exacerba la desconfianza, cómo se exacerba la desconfianza. Si nosotros miramos este tema que es tan interesante que el Papa lo toca con gran seriedad, el capitalismo de la atención,
Por cierto, hay un video que yo animo mucho a que lo vean, que está en Netflix, que se llama El Dilema Social. Personas que han estado vinculadas con estas grandes redes sociales, llamemos Facebook, llamemos Instagram, llamemos LinkedIn, llamemos Twitter, llamemos Google, sí, Google también está ahí metido ahí. Ahí van mostrando cómo estas personas que saben del marketing y que saben cómo captar los deseos de las personas han descubierto que el punto frágil de todo ser humano es el miedo. Y a través del miedo van trabajándole a la persona los gustos y van buscando calmar sus miedos, concentrándose en aquello que le llama la atención a la persona y generan todos estos algoritmos que en último lo que hacen es focalizar la atención de la persona en aquello que le gusta, con lo cual quiere de alguna manera o evadir su miedo o controlar su miedo o evadir su miedo o fomentar su miedo a través de medidas de fuerza y de agresión. Y esto funciona en todos los ámbitos. Si lo vemos en la parte política, es clarísimo cómo se busca a través del miedo manipular y controlar, generar odios, desconfianzas y divisiones. Y en lo económico igualmente también acontece. Entonces el Papa, yo creo que aquí nos está invitando es a que observemos con gran criticidad cómo todas estas personas que no están buscando el bien común, el bien de todos, construir un bien donde todo ser humano quepa un lugar, sino más bien como defender sus intereses particulares, exacerban los miedos, ¿no?, de la comunidad en general para que se pleguen y se dejen fácilmente manipular. ¿Qué es lo que la Iglesia ha hecho? Creo que a través de toda la historia es construir siempre puentes, buscar encuentros. Y si miramos el panel que tuvimos hace 15 días, que valdría la pena volverlo a mirar, los que no lo pudieron ver y lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, los 3 papas que visitaron Colombia en sus distintos discursos buscaron fue generar concordia, generar puentes, construir una cultura del encuentro, de un reconocimiento del otro. Y la doctrina social de la Iglesia y sobre todo lo que tiene que ver la doctrina moral de la Iglesia es muy enfática en que la base de cualquier relación constructiva con nosotros es reconocer que él tiene una dignidad que es invaluable y que merece de mí siempre el máximo respeto y cuidado. Entonces yo no estoy viendo en el otro un enemigo a quien temer y a quien debo yo eliminar, sino yo veo un hermano a quien reconocer. Y el Papa a través de toda la encíclica insiste una y otra vez la necesidad de aprender a descubrir en el otro la promesa que esa persona es. Así yo no comparta su idea o no comparta yo su postura, oye, yo interrogarme sobre la validez de lo que él propone, así sea en parte. Y esa búsqueda es una búsqueda muy sincera de la verdad que implica por parte nuestra de romper ese paradigma que está muy inoculado, al menos ya hablo aquí ya en el caso de nuestro colombiano, de vernos como opositores, como enemigos, estar en esa lógica de amigo-enemigo que impide que realmente yo vea en el otro la verdad que está allí presente. Entonces, es una invitación muy linda del Papa de poder siempre construir ese puente de relación con la otra persona. Y como el Papa, ese reconocimiento del otro en su valía que es inconmensurable, porque no tiene manera de medirse, porque todos somos hijos de Dios, todos tenemos una dignidad que es inviolable. Como eso se vive no solamente en el ámbito interpersonal, sino que el mérito del Papa es lograr concebirlo a nivel social y pensar una amistad social al interior de una nación, que es un desafío hermoso que tenemos como colombianos de construir esa amistad social donde nos sintamos realmente amorosos entre sí como colombianos que somos y lograr trascender a nivel de las naciones. Por eso esa noción que plantea el Papa de la caridad política, del amor político, realmente merece profundizarse porque no se queda solamente en el ámbito interpersonal, sino que lleva a una relación internacional entre naciones. Desde allí que el Papa, invitándonos a vencer o a superar o a manejar desde la caridad el miedo, nos invita a una cultura del encuentro. Y el Papa pues ha dicho muchas veces que el miedo lo que genera siempre es construir una cultura de los muros que nos separa. Y el Papa dice, no, rompamos los muros y hagamos puentes, seamos cultura del encuentro con los otros, con la sociedad y con el mundo entero. Gracias, Padre Misael. Padre Enrique. Bueno, Ender, yo creo que con la respuesta del Padre Misael es suficiente.
Sí, solamente decir que es muy interesante para el que lea la encíclica el análisis de la realidad que hace el Papa Francisco en el capítulo primero. Me parece muy interesante cómo se muestran los múltiples factores que están incidiendo actualmente en la historia humana, que lamentablemente no nos están llevando a una comunión, sino que nos están llevando a la creación de un mundo cerrado, no de un mundo abierto. Por ejemplo, toda la crítica que se le hace a la globalización, donde la globalización en muchos aspectos nos tiene más cercanos, más interconectados, con muchísima información, pero no necesariamente mejores seres humanos, ni más fraternos los unos con los otros. Entonces, les recomiendo leer el capítulo 1, que es un análisis de la realidad muy interesante, donde lamentablemente no se está llevando a cabo el sueño del mundo común, de una humanidad fraterna. Y por supuesto, el capítulo termina haciendo una invitación a ponernos las pilas en torno a eso. Por eso el capítulo 3 es un llamado a la esperanza en torno a esta realidad, no quedarnos con lo negativo, con una lectura negativa de la realidad. Él nos invita a la esperanza para poder soñar un mundo juntos, y lo que sería el capítulo 3, después de que en el capítulo 2 haga un análisis muy interesante de la parábola del buen samaritano. Sí. Sí, padre, en el apartado 39 el Papa Francisco tiene una frase hablando de los migrantes que me impresionó. Él dice: es inaceptable que para un cristiano sea más importante sus preferencias políticas a sus convicciones de fe. Y eso es impactante porque en Colombia hemos sido testigos de ello. Esto me hace acordar de la experiencia de un misionero, un padre que conocí muy mayor, un redentorista. Él estaba en un pueblo en el Cauca, y ahí pues estaba había un enfrentamiento entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares. Él escribió un folleto que se llama Bajo Cuatro Fuegos. Estaba ahí y él estaba tratando de que aquello parara un poco, hablando de la paz, cuando en la Eucaristía que él estaba dando, habían unos soldados, estaban con el comandante, y uno de los soldados se aparta de la fila donde estaba y le gritan en plena misa, le dice: padre, ¿usted está con la patria o con la subversión? Entonces es una pregunta que todo el mundo queda en silencio esperando la respuesta, y él lo que le dijo fue esto. Le dijo: hijo, si yo al salir de la casa me encuentro en el camino a un guerrillero herido, yo lo monto en el carro, lo llevo a la casa a curarlo, al hospital, lo curo, aunque usted me mate. Si yo lo encuentro a usted herido, yo lo monto al carro, lo llevo a un hospital y lo curo, aunque el guerrillero me mate, porque ante todo yo soy padre y soy pastor, y para eso me ha enviado a la iglesia. Eso es tener una convicción de fe por encima de una preferencia política, y eso es ser buen samaritano, que es precisamente lo que el Papa nos va a mostrar en el capítulo número 2 de la encíclica. Pido a Samuel que pase la segunda diapositiva. La parábola del buen samaritano es como el corazón de toda la encíclica, en el sentido de que el Papa lo que está queriendo decir es imposible ver al otro como hermano si nosotros no nos acercamos a él como lo hizo el buen samaritano. No le respetamos, no le amamos, no le tendemos la mano. Aquí vemos dos fotografías, una que rememora la parábola del buen samaritano, y una fotografía más moderna que presenta a un rescatista salvando a un hombre que está a punto de ahogarse en el Mediterráneo. Estas personas lo hacen contra la voluntad de algunos gobiernos. En el caso del gobierno italiano, llegó a prohibir que esto se hiciera e impedía que los barcos de los migrantes entraran
a Italia, prefería que se ahogaran. Entonces, estas personas, violando las leyes de sus países, estaban rescatando a los migrantes náufragos en el Mediterráneo. Son samaritanos modernos. ¿Cómo ser samaritano hoy en Colombia? ¿Cómo? Pues si me permite, yo resaltaría una idea muy linda del Papa, y es el saber gastar, él lo dice muy claramente en esa segunda parte, nuestro tiempo. El tiempo se ha vuelto para todos nosotros un bien muy preciado por el acelere en que estamos ahora todos. Y si algo nos quejamos todos es que no tenemos tiempo. Y en virtud de cumplir con nuestras tareas y alcanzar nuestros logros, sacrificamos algo esencial, y es el encuentro con las personas. El Papa Francisco nos invita en esta encíclica, haciendo eco de su exhortación del 27 de marzo, que podamos nosotros redescubrir lo esencial en este tiempo de pandemia. Y hemos descubierto nosotros que algo esencial es el reencuentro con el otro, donde el saber gastar nuestro tiempo con el otro es muy importante. Eso es una buena pregunta para todos. ¿Cuántas veces nosotros, por el afán de una cita, una reunión, una actividad económica, una venta, una clase, una cuestión bancaria o financiera, una cosa de una venta o de una compra, nosotros no compartimos con otras personas? Empezando con los del círculo más íntimo que hace parte de nuestra familia y amigos y compañeros, pero también diríamos con aquella persona que comparte necesidad o que vive en necesidad. Es un cuestionamiento muy serio para nosotros, de verdad. Yo también, ahí me siento yo profundamente interpelado, ¿no? Cuando yo me encuentro con personas muy necesitadas aquí en la calle y yo voy de afán porque voy a una diligencia, porque voy a visitar a un enfermo en una casa, o porque voy aquí a la comunidad jesuita a hacer alguna diligencia con alguno de mis hermanos, o porque tengo que hacer algo relacionado con la parroquia, y me encuentro aquí saliendo a la calle a una persona necesitada, a una familia indigente, a una persona que está allí, y yo paso rápido de afán, ¿no? Porque no tengo que ir a cumplir mis tareas. Y lo que hace el Papa es hacernos tomar conciencia que este samaritano, ¿no?, dedica su tiempo a estar cuidando a esta persona. Yo diría que pudiéramos comenzar por ahí, ¿no? Que podamos entonces compartir nuestro tiempo, que es muy valioso ciertamente, con estas personas que hacen parte de nuestra vida, y sobre todo aquellas a quienes Dios nos pide hacernos prójimos. Bueno, no sé si Samuel puede volver la gráfica. Se la quitó. Sí, un momento, padre. Bueno, de todas formas, la gráfica dice cómo hacer realidad esto en el contexto colombiano. Yo creo que hay una parte del capítulo 2 que es uno de los capítulos más bonitos de la encíclica y de fácil lectura, porque es como una lectura espiritual y humana y real de la parábola. Algo que hasta de pronto no se ve muy claro, pero el Papa invita a tomar una postura. ¿Cómo concretizar en Colombia esta enseñanza del buen samaritano? No siendo indiferentes y saber que el cristiano está en uno de los 4 lugares. Y uno con honestidad tiene que decir en qué lado se encuentra. El Papa dice, podríamos decir, en el numeral 70, dice, podríamos decir que en este momento todo el que no es salteador, o todo el que no pasa de largo, o bien está herido, o está poniendo sobre sus hombros algún herido. ¿Cierto? Y el Papa, aunque tenemos los salteadores, los hombres de fe y de religión que pasan de largo, el samaritano que se hace prójimo del otro y lo cura, y el herido, pues también hay un punto donde dice, simplemente hay 2 tipos de personas. Hay 2 tipos de personas. Las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Las que se inclinan reconociendo al caído
y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Entonces, miren, sería muy triste, absolutamente deprimente, que al hacer un análisis yo como cristiano me sienta que soy un salteador. Sería tristísimo que el cristiano católico sea el que esté infringiendo dolor, miseria, maltrato sobre un hermano o hermana. Es cualquier ser humano, no son los que están cerca de él, sino todo ser humano. Y si yo con mis decisiones económicas o con mis decisiones políticas o como mis decisiones como padre de familia, lo que sea, estoy afectando y dañando a cualquier ser humano, soy un salteador. O bien soy de los que pasan de largo. O soy también alguien que está herido, pero sería lamentable que el cristiano se vuelva quejumbroso y se sienta que a toda hora él es el herido, que necesita la ayuda, sino que más bien se ponga en la posición de o el que carga sobre sus hombros al enfermo o el que pasa de largo con una mirada indiferente. Entonces, ¿cómo es posible concretizar en Colombia esta enseñanza? Tomando una posición. O te haces el bobo y no miras el dolor de los hermanos, o dejas que el amor que tienes en tu corazón actúe y te impulse a brindarle la mano al que está al borde del camino sufriendo, herido. Entonces, a mí me parece que el Papa ahí, con palabras como medio perdiditas, le está diciendo, bueno, ¿usted en qué lugar se pone? Y bueno, tome decisión, tome partido y hágale. Muchas gracias, Padre Enrique. A mí me impresionó mucho cuando el Papa daba a entender que lo fundamental no es saber quién es el prójimo, quién está más cerca, sino tener una actitud cercana. Porque si uno delimita quién es el prójimo, no, el prójimo son los pobres o los migrantes, este o aquel, ya usted determina, parcela quién es el prójimo y a los otros que no están dentro de esa categoría los excluye de la proximidad, de la cercanía. Me hace recordar una experiencia que tuve hace algún tiempo donde hablaba con una señora que había tenido un problema con una vecina porque su esposo había sido infiel con ella, con una muchacha. Años después lleva a su nieta a un colegio católico y encuentra que la madre superiora de aquel colegio era aquella muchacha con la que había sido infiel su esposo. Y ella no podía aceptar que su nieta estudiara ahí y menos pudo recibir la comunión un día en la Eucaristía cuando el padre le pasó el copón a la hermana para que diera la comunión. Y decía, yo no puedo, pero es que no se trata de determinar si ella, él o fulano de tal es mi prójimo, se trata de tener una actitud cercana y se es cercano con cualquier extraño que uno encuentre en el camino. A pesar que ese extraño piense de manera muy diferente a mi opción fundamental y a pesar de que ese extraño yo lo pueda ver como un peligro, porque al fin y al cabo ese extraño ante Dios no deja de ser un hermano. Pedimos a Samuel que pase a la siguiente diapositiva, el tercer capítulo. El Papa nos va a hablar de pensar y gestar un mundo abierto. Y ahí él va a utilizar una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Él habló de prójimo y de socio. Y leo el apartado donde él hace esa mención, es el 102. Al final del apartado 102, él va a decir lo siguiente. Que muchos pretenden ser prójimos solo de quien permite asegurar beneficios personales. Así la palabra prójimo pierde todo significado y únicamente cobra sentido a la palabra socio, el asociado por determinados intereses. Nuestra iglesia, ¿qué construye en el corazón de los feligreses muchas veces? ¿Ser prójimo o ser socios? Porque si vemos bien el rechazo que se produce a toda manera diferente, que diverge de nuestra manera de pensar y por lo tanto no favorece nuestros intereses, entre comillas, espirituales, porque así lo aprendimos desde niños, genera un rechazo muy hondo por parte de nosotros. Pero al mismo tiempo, entre católicos,
nos enfrentamos por propuestas políticas. Algunos dicen yo no puedo aceptar esta propuesta porque primero muerto antes que aceptarla. Me recuerda una frase de John Sobrino, un sacerdote jesuita de El Salvador, que cuando estaba en una conferencia en Vietnam le llegó la noticia de que habían matado a Yacuría y a sus compañeros en la guerra civil de El Salvador, y un seminarista se le acerca y le dice: padre, en El Salvador hay católicos que matan a otros católicos. O sea, eso es posible, porque Vietnam era una iglesia perseguida y era una iglesia pequeña. ¿Nosotros qué somos en Colombia? Católicos que buscan construir fraternidad y ver a los demás como prójimos. Solo socios, aquellos que permiten mantener una autorreferencialidad que impide una auténtica apertura en diversos sentidos. Permíteme responder primero, Ender, porque pues lamentablemente tengo limitación de tiempo y pues a las 8:45 tengo que salir de este conversatorio, entonces permíteme responder. En la filmina aparece 4. ¿Qué diferencia hay entre prójimo y socio? Yo creo que las resuelto. Segundo dice, ¿somos una iglesia de prójimos o de socios? Esa parte B de la pregunta es engañosa, Ender, porque es una pregunta que genera polarización y división. ¿Quién soy yo para decir que los otros son socios y buscan la fe y la religión como para sacar provecho personal? ¿Y cómo puedo yo decir que yo y otros somos verdaderos creyentes, prójimos? Yo creo que la realidad humana es que nosotros somos las dos cosas, ¿cierto? Nosotros somos luz y sombra. Habrá momentos en la vida de la iglesia que somos como especie de socios individualistas, intimistas, que queremos encontrar en la religión beneficios personales, sentirme tranquilo, sentirme cómodo, sentirme salvado, sentirme que tengo un grupo de personas que creen lo mismo y junticos nos vamos a salvar. Pero al fin y al cabo los intereses de unos pocos o de un sector de la iglesia o de una clase social. Hay momentos en la vida, creo yo, que podemos caer en esa tendencia de vivir la fe como a nivel de socios, la vida de la vida de encuentro de unos con otros. Pero yo creo que también hay momentos en la vida donde hemos sabido ser cercanos a otras personas en problemas y necesidad. Entonces yo creo que más que una iglesia donde predominan los socios o donde predominan los prójimos, creo que es una iglesia pecadora, redimida, perdonada y llamada. Y yo creo que vamos en ese camino. Yo creo que lo que más debemos buscar es incentivar en todo cristiano el verdadero amor de Cristo y la apertura que eso conlleva, porque según el Papa Francisco, la persona que vive el amor de Jesucristo nunca se cierra sobre sí misma, sino que la misma dinámica del amor lo va abriendo, lo va abriendo, lo va abriendo y lo va haciendo prójimo de cercanos y de distantes. Y es una labor educativa que tenemos que hacer también al interior de la iglesia. Yo creo que yo leyendo la encíclica, yo veía unos retos muy lindos para la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y cómo es formar a nuestra gente, a nuestros fieles, en este verdadero amor cristiano y en esta apertura a los excluidos y sufridos y aporreados de la humanidad, al menos en nuestra ciudad de Bucaramanga o al menos en nuestro barrio y sector, y cómo podemos empezar a dar una mano como verdaderos cristianos a aquellos que sufren. Entonces, es como mi postura ante la pregunta, Ender. Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera sobre esto hacer una pequeña anotación, y es, el Papa en esto me parece muy claro
cuando habla de esa distinción entre socio y prójimo es cómo veo yo al otro. Hay una definición muy linda una relación que el Papa plantea cuando habla de la caridad y dice la caridad hace que el otro sea caro para mí, o sea, que sea objeto de mi mayor atención. Yo diría más bien sujeto de mi mayor atención y me preocupo realmente por su crecimiento, por su promoción. Cuando yo veo al otro como un socio es que yo estoy con él interactuando con miras a lograr unos objetivos, de lograr unos intereses, de buscar algo de beneficio, pero no estoy yo centrado en promocionar a esa persona en particular. Ya San Pablo, él ya ha hecho muy bellamente esa distinción cuando habla de la iglesia. La iglesia puede concebirse como una organización donde cada persona a su interior es un socio, donde están luchando por alcanzar unos objetivos que son objetivos o logros de la misma organización. Eso pasa con una empresa, eso pasa con una industria, eso pasa con una oficina, eso pasa con una asociación. Pero cuando hablamos de la iglesia, que debe ser como está llamada a ser en Cristo, vivo y resucitado, la iglesia es un organismo, no es una organización, es un organismo en el cual cada uno de sus miembros son muy importantes y cada miembro se preocupa por el crecimiento de los demás miembros. Entonces la finalidad no es alcanzar unos objetivos en beneficio de la organización, sino es procurar el mayor crecimiento posible de cada miembro de ese organismo, donde todos totalmente conectados o interconectados. El crecimiento de cada uno de ellos va a ser en beneficio del crecimiento de cada uno de ese organismo, pero la finalidad es el crecimiento y la mejoría de la otra persona. Y el Papa, a través de su encíclica, pues él va resaltando de una y otra manera que cuando nosotros nos apartamos, nosotros nos desinteresamos del bien de los demás, e incluso los que ya tenemos o tienen cierto modo de comodidad y de satisfacción básica y crean muros pasando de agache, como hace el levita y como hace el sacerdote en la parábola del buen samaritano, ante aquel que sufre, en últimas todos terminamos perdiendo, porque la situación de aquel que está allí tirado en el camino de la vida por la misma miseria humana que unos han podido engendrar sobre otros, va a redundar negativamente en todos. En cambio, si todos construimos la mejoría del otro siempre, donde mi preocupación es hacerlo crecer, hacerlo mejorar, promover, contribuir a su crecimiento, todos ganamos. Entonces, ahí sí hay una diferencia radical. Yo creo que la pregunta me parece que está muy bien planteada, porque nos hace la gran pregunta es, ¿la iglesia somos una organización que busca intereses y objetivos, que pronto puede estar en su pecado institucional, o somos un organismo vivo donde cada miembro se preocupa por el crecimiento de los demás miembros y especialmente, como San Pablo y Cristo insisten, los más débiles, los más vulnerables, los últimos? Muchas gracias, Padre Misael. Perdón, padre, perdón, lo quería interrumpir un segundito, simplemente les quería comentar aquí más o menos qué nos están diciendo por Facebook Live, las personas que están conectadas. Entonces, hay una preguntita que para que nos lo contesten el padre Kiki y el padre Misael. Primero que todo, nos saludan de todas partes, Karen Cárcamo, Luisa Julieta Leal, Luisa Inés Arias, Mónica Mantilla, Beatriz Estela, Mérida Lesmes, Ligia Mercedes, Jorge Santander, Sarita Durán, Marta Liliana Ávila, Marta Rivero, Yadira Castro, Luz Arey Sardóñez de diferentes partes. También nos dice Rosa Margarita Mendoza. Gracias, Padre Misael, por promover este conversatorio con un tema tan interesante y real que busca llegar a todos los hombres y mujeres de este país. María Cristina de Hederich nos dice muchas gracias, excelente. Mónica Mantilla nos dice de la oscuridad a la esperanza. Beatriz Estela nos dice la fraternidad peligra cuando cerramos nuestra mente y solo vemos lo que queremos ver y consciente o inconscientemente queremos vivir divididos y solo lo que yo creo es verdad. Marta Lucía San Miguel nos dice, creo que las otras tendencias son modos de tapar la falta o por conveniencia o por manipulación para quedar bien con la conveniencia. Y aquí viene la pregunta, nos dice Nidia Jurid Arevalo Pardo, creo entender que cada encíclica busca generar una línea de acción en nosotros como cristianos. ¿Es así?
Y si lo fuera, ¿cómo se ha logrado en encíclicas anteriores? ¿Cómo volver la letra acciones concretas? Esa es la pregunta de Nidia Judith Arevalo. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Se la leo nuevamente, padre. Dice Nidia Judith, creo entender que cada encíclica busca generar una línea de acción en nosotros como cristianos. ¿Es así? Y si lo fuera, ¿cómo se ha logrado en encíclicas anteriores volver la letra en acciones concretas? Sí, muy bien. Muy bella la pregunta de Nidia y apunta a lo que es una carta encíclica. Una encíclica siempre es una circular o una carta que envía el Papa a la Iglesia Universal sobre asuntos morales o sobre asuntos de fe. Y esta en particular está muy movida por la preocupación del Papa de lograr construir en nosotros como sociedad una amistad que haga posible la superación de toda división y una amistad que trascienda a una fraternidad universal. Y ya se inicia una pregunta muy relevante y es cómo las encíclicas que se han producido previamente han podido también incidir en nuestra mentalidad común. Y yo creo que ahí viene un punto que es muy interesante para nosotros y es preguntarnos, pues con mucha honestidad, nosotros qué tanto realmente nos preocupamos por conocer el magisterio de la Iglesia. Y yo creo que en eso tenemos que reconocer que en promedio, o sea, hay católicos muy comprometidos en su formación de fe y son muy juiciosos en su conocimiento acerca de lo que es el magisterio de la Iglesia, de lo que dicen los papas, de las exhortaciones apostólicas, de las cartas encíclicas que se van produciendo, las cartas apostólicas, y qué no decir de los concilios. El Concilio Vaticano II, pues que imagínate, terminó el año 65, entonces estamos hablando ya de 35, 20, 55 años. Una muy bonita pregunta para muchos y es nosotros qué tanto conocemos este concilio, que para algunos es toda una revolución al interior de la Iglesia. Entonces la pregunta que hace Nidia me parece muy relevante porque es un cuestionamiento para nosotros, cristianos católicos, qué tanto conocemos el magisterio de la misma Iglesia y profundizamos en él como una fuente que ilumina nuestra vida de fe. Y ciertamente no podemos amar lo que no conocemos. Esta es la tercera encíclica que el Papa produce. Ya al comienzo se estaba diciendo que ya el Papa ha elaborado 2 encíclicas. La primera, Lumen Fidei, que fue propiamente Benedicto XVI, una encíclica preciosa acerca de la luz de la fe. El Papa Francisco, recién nuevo Papa, él la termina, no, más bien la revisa y la publica él como Papa. Y la segunda fue la de hace 5 años, que es magistral, la Laudato Si, ¿no? Que tiene realmente a todo, yo creo que la humanidad pensando seriamente de cómo contribuimos a construir esta casa común, aunque hay otros que la nieguen, ¿cierto? Que eso no es cierto, lo del cambio climático, etc. Pero estos documentos sí son documentos que van impactando en aquellos que, preocupados por nuestra humanidad, de la cual somos parte como especie, podemos realmente ayudar a construir mejores condiciones. Y si vamos a la Laudato Si de Nidia, que todo eso me parece muy bella porque es una encíclica que realmente ha impactado a personas que no son de iglesia. Hemos escuchado aquí en estos conversatorios de los martes y me ha impresionado, hemos invitado a varios conferencistas que no son creyentes, personas que no son de iglesia, pero que han venido a compartirnos su reflexión seria y sopesada, ¿no? Incluso de los que ustedes han oído, hay 2 personas que se han declarado ateos, pero me ha llamado la atención cómo estas personas citan al Papa, citan al Laudato Si y mencionan la relevancia que tiene ese documento para el cuidado de nuestra naturaleza y de la construcción de una convivencia humana donde podamos nosotros realmente cuidarnos unos a otros como hombres y como mujeres en este mundo en el cual estamos llamados a compartir. Entonces, sí me llama mucho la atención que sí hay gente que realmente lo que produce un Papa como el nuestro, le encanta leerlo y no solamente lo lee, sino que lo estudia y busca implementarlo en sus distintas políticas de acción. Y por lo menos aquí en nuestra parroquia digo que estamos en los inicios, estamos iniciándolo, ¿no? Lo de la ecoparroquia, estamos en un proceso de inicio apenas, pero el sueño nuestro como parroquia jesuita, igual que las otras 7 parroquias jesuitas de América, de Colombia, es que vivamos desde la parroquia la Laudato Si. La Universidad Javeriana de Colombia es una universidad que desde que salió la Laudato Si empezó a implementar la Laudato Si como política institucional. Y es interesante
toda la reflexión y estudio que ha generado en las facultades de la misma universidad, no solamente la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales, hablemos de la Facultad de Administración, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Básicas, la Facultad de Derecho, como todos ellos se han metido en la comprensión desde un estudio interdisciplinario de este documento y lo que implica en la construcción de una mentalidad en nuestros jóvenes universitarios de ser realmente responsables del cuidado de los otros y de la creación. Entonces yo sí diría que cuando nosotros nos metemos en serio a conocer el magisterio de los papas, y yo invito mucho a que estudiemos con seriedad esta carta encíclica, sin duda que hay cosas que no solamente nos impactarán, sino que también nos interpelarán a hacerlo vida en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en los proyectos institucionales en los cuales tenemos que ver como profesionales y como actores sociales de nuestra sociedad. Bueno, con esta respuesta me despido. De mi parte, muchas gracias por haberme invitado a participar de este conversatorio, pero como les dije, tengo un compromiso desde las 8:45, pero yo quiero dar mi respuesta, ¿cierto? Dar mi respuesta. Y de paso, antes de dar la respuesta, una invitación a todos ustedes para que inviten a otras personas de sus familias, de sus amigos, que les interese realmente conocer el pensamiento del Papa de una manera un poco más directa y no a través de comentarios, chismes, difamaciones, como el antipapa, como el papa que va a acabar la iglesia, como el papa no, bueno, un mundo de cosas que ustedes han escuchado porque ustedes saben que dentro de la misma iglesia católica hay sectores que se oponen al Papa Francisco. Pues yo les invito para que no emitan un juicio acerca del Papa sin ni siquiera haber leído algo que él escribe, que refleja su pensamiento y lo que cree para dónde debe caminar la iglesia. Entonces, yo no conozco bien las otras encíclicas, no las he leído como esta, que sí la he leído, pero evidentemente, te respondo, evidentemente, cada escrito del Papa tiene la invitación a una puesta en práctica concreta de la fe del cristiano ante una realidad, ¿cierto? Entonces, toda la encíclica del Papa está invitando de diferentes maneras al cristiano a asumir una serie de cambios a nivel de su vida personal y a nivel de su compromiso social. Y quiero como terminar leyéndoles a ustedes el numeral 276, que puede ser escandaloso para algunos de ustedes, porque cuando uno habla de cosas de realidad social, cuando uno habla cosas de economía, cuando se habla cosas de corrupción política y todo, pues mucha gente de la Iglesia Católica viene y descalifica al curita que porque se metió en cosas de política y como pasó el año pasado, o creo no este año, hasta llaman a Caracol, le escriben al obispo que porque el curita está hablando de cosas de economía, porque no se limita solamente a hablar cosas de Dios. Entonces mire lo que dice el Papa acerca de eso, dice: si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. El cristiano no es el que se encierra en una capillita a rezar y ya, eso es todo, no. No relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y de educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Y termina el numeral diciendo: y como María, la Madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve,
que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. A la que hizo la pregunta, ¿no te parece esto hermoso? ¿No te parece lindo? ¿Y no te parece que es una invitación concreta a los cristianos a ponerse las pilas y a ponerse a vivir el evangelio y a vivir su fe en la realidad concreta que nos toca vivir? A mí me parece que evidentemente todo lo que escribe el Papa es para que los cristianos lo pongamos en práctica y lo vivamos. Entonces, esta sería mi respuesta. Y a todos ustedes, feliz noche. Yo me desconecto. Pero sí que por Padre Ismael, que es una eminencia. Que aprendemos todos de todos, Quiquito. Bendito. Muy bien. De todas maneras, pues sí, ya estamos llegando a las 9 de la noche. Tampoco pretendemos cansar a nuestra audiencia. Igual nosotros continuaremos este jueves a las 7:30 de la noche. Le enviaremos nosotros por todos los grupos el vínculo para que no solamente estén por Facebook Live, sino para que ingresen aquí a Google Meet a interactuar con el padre, con Ender, con el padre Quique, para que puedan hacer sus preguntas directamente si quieren y sus comentarios directamente. Sí, invitarles a cada semana leer un capítulo antes de participar en la charla con el padre Misael, con el padre Enrique, los jueves a las 7:30 de la noche. Quien desea adquirir la encíclica puede acercarse al despacho parroquial por 9,000 pesitos, la puede adquirir, llevar a su casa y estudiarla en compañía de nuestros pastores, los padres Misael y padre Enrique. Quiero agradecer al padre Enrique su participación, al padre Misael por compartirnos, iluminarnos con su experiencia de fe, con sus enseñanzas y sin duda por ser partícipes también de este cambio que está viviendo la Iglesia. Dentro de 100 años escribirán sobre estos momentos históricos y bueno, estamos haciendo la historia, otros la escribirán, ¿no? Estamos formando parte de esto. Ustedes también que nos escuchan están formando parte de esta historia. Ustedes están viendo un cambio de paradigma en la Iglesia que van a transmitir a las nuevas generaciones y que sin duda es acorde al Evangelio y acorde a nuestros tiempos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Antes de irnos, aquí nos pide el señor Pedro Pablo Sánchez Prieto. Dice, padre, desde Vituima, Cundinamarca, les pido su santa bendición. Entonces, padre Misael, que nos despida. Y perdón, quería de pronto, qué pena hay que los interrumpa. Me gustaría cerrar antes de que el padre haga la oración. Aquí Mónica Mantilla Sandoval nos envía la oración al Creador, la digitó, tuvo el tiempo de digitarla, que está al final de la explica. Entonces quiero leerla antes de que el padre nos dé la bendición. Gracias a que Mónica Mantilla nos la escribió. Sí. Dice así, oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Pues muy linda realmente. Esta bendición que damos ahora en nombre del Señor nos ayude a ser nosotros también bendición para otras personas, como ese buen samaritano que se hace prójimo de todo hombre y mujer que se encuentra en el camino de su vida. Que Dios nos dé esa gracia a todos nosotros y que esa bendición de Dios abundante nos dé mucha salud en nuestro cuerpo, nos dé serenidad en nuestra alma, amor y gracia en nuestro espíritu. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, entonces para recordarle a todos que aquí queda automáticamente almacenada en Facebook Live, pero queremos que la puedan ver también por nuestro canal de YouTube. Entonces, cuando ingresen a YouTube, colocan ustedes Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Bucaramanga, porque hay muchas parroquias Sagrado Corazón de Jesús. Colocamos Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Bucaramanga, aparece nuestro logo y el corazoncito rojo con las iniciales SCJ. Ahí pueden ingresar y ahí vamos a dejar de primerita ya a partir de mañana la conferencia para que la puedan compartir. Y recordarles que continuamos el jueves
a las 7:30 de la noche. Les estaremos compartiendo el vínculo de Google Meet para quienes quieran ingresar a interactuar con nuestros guías espirituales, nuestros sacerdotes, con Ender. Entonces, los esperamos. Adelante, Ender, ya para que cierre. Muy bien, bueno. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por todo. Gracias. Muy bien.